ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes declaramos el libro no es un producto. Los neoliberales se equivocan. El libro es un bien cultural. Y por lo tanto, las tarifas para enviar libros a lo largo y ancho del país y otros países tienen que corresponder a este concepto y no al otro. La 4T tiene que romper con la lógica neoliberal que ha imperado y por lo tanto darle el tratamiento que se merece al libro como transmisor de ideas, debates y calores. Howard Fast. Todo el mundo tiene sus libros favoritos. El problema es que tus libros favoritos van cambiando al paso del tiempo. No puedo seguir sosteniendo mi amor por Robin Hood que tuve a los 5 años, 45 años después, o 50 o 70 años después, decir, la neta de Robin Hood. Pues sí, Robin Hood es la neta, pero a los 5 años estaba muy bien, pero luego ha ido variando. Y tengo algunos libros raros, o sea, me amo con extraordinaria profundidad, y cariño y respeto, que cuando los releo me dicen, esto es ser escritor y no como tú que eres un pobre diablo perdido en las praderas terrosas del Valle de México, las ciudades ingobernables del novelista Chilcas, la estética de la resistencia de Peter Páez, los ejércitos de la noche de Norman Mailer, y otros 200 libros más, constituyen parte de lo que soy. Mi hermano Benito dice con gran precisión, son los libros que hemos leído. Y también son los libros que no hemos leído, porque tengo mi lista de los que no voy a leer. Y también son los libros que quisiéramos leer y nunca encontramos. Pero todo esto es retórica. Y sí, siempre contesto en las entrevistas de prensa, ¿usted qué libros llevaría a una isla desierta? Y digo, yo no voy a islas desiertas que no tengan biblioteca, compañeros. Pero hay algunos amores que trascienden tu libro favorito. Y son los amores por un autor al que le tienes cariño, respeto, lo has seguido fielmente a lo largo de años y años, y cada vez que lo lees te conmueve, te sacude, te ilustra. Mi autor es Howard Fast. Intentamos que hubiera libros de Howard Fast para esta presentación, no lo logramos, y al final me alegro que no lo hayamos logrado, porque lo único que hay en el mercado mexicano disponible son 2 ediciones de libros de 400 pesos españoles de Espartaco y de Mis Gloriosos Hermanos, y que además están casi agotadas. Y por otro lado, el fondo ha intentado comprar los derechos de 8 novelas y un cuento de Howard Fast y no lo hemos terminado de amarrar el proyecto y el contrato, de tal manera que habrá que esperar el año que viene para que Howard Fast vuelva a estar en las librerías mexicanas. ¿Por qué Fast? Fast tiene una biografía singular y cuando tú quieres a un autor, lo quieres a él y quieres su biografía. No están separados, la manera como vive, la manera como escribe, lo que escribe y por qué lo escribe. Fast es un niño judío que llega a Nueva York con un apellido extraño, Fastop, que se convierte en Fast, rápido, en Ellis Island, y crece en el mundo de los judíos pobres de East Village, de los muy pobres. Dejará memoria de esto con un libro memorable que es Infancia en Nueva York, que corre paralelo a otro libro fascinante de Mike Gold que se llama Judíos sin dinero, que cuenta la misma época y el mismo tipo de conflictos. El problema de unas infancias en donde la pobreza extrema convierte la cultura en un bien cuasi inalcanzable. Narra en sus memorias Being Red, lamentablemente nunca traducida en español, siendo rojo, narra el descubrimiento de una biblioteca pública y el deslumbramiento absoluto frente a los libros ahí escondidos y la labor de abrirle puertas, decir esto es esto, esto es esto, de los abnegados bibliotecarios públicos de esta bibliotequita, y la construcción de una carrera muy rápida
que irá acompañada por problemas de todo tipo, entre ellos que Fass sufre prácticamente a lo largo de toda su vida de migrañas, de esas migrañas, dolores de cabeza destructivos que lo dejan paralizado. Y de repente empieza a producir algunos libros con una lógica interesante, que es, la primera es el rescate de la historia de la guerra de independencia norteamericana contra los ingleses, con una actitud absolutamente diferente a la de todos los novelistas históricos que estaban de moda en esos momentos, porque Fass es un historiador que nunca lo será, nunca publicará libros de investigación histórica, pero lo es extraordinariamente minucioso. Entonces, de repente, cuenta el problema del cruce del Delaware, famoso, los compañeros de la costa, de los balleneros, las lanchas grandes, con Washington ahí al frente, cruzando el Delaware, en el momento de las peores derrotas del ejército insurgente, que se ha visto mermado, tuvo que abandonar Nueva York, que está hecho pedazos, está reducido a su mínima expresión, hambrientos, aislados. Y Fass logra en algunos libros unas descripciones magistrales de este ejército. Le dice quién está ahí, y las hace a partir de haber estudiado estadillos de batallones y seguido historias. Pero en el Crossing, que luego sería una maravillosa serie, no se la pierdan, de 2 capítulos de televisión, que la pueden localizar en YouTube. Fass empieza a hacer preguntas, como por ejemplo, ¿por qué temen los rebeldes norteamericanos a los hessianos, que son las fuerzas de choque del ejército británico, mercenarios todos ellos, reclutados en la provincia alemana de Hesse y traídos a América? Y habla de la bayoneta como instrumento de terror. El combatiente de la guerra civil norteamericana es el cazador que se improvisa como soldado revolucionario, y por lo tanto, por lo mejor que tiene es el rifle de Virginia, que le permite acertar a 350 metros a un venado, ¿sí? Pero a la hora del cuerpo a cuerpo, ese rifle solo sirve para voltearlo y combatir repartiendo frente a la bayoneta de los hessianos. Y entonces cuenta el problema de la pólvora, y cómo pólvora mojada no produce disparo. Entonces, si tú quieres cruzar un cañón, tienes que proteger como si fuera tu vida el que la cazoleta no se te moje la pólvora. Y son días de lluvias y cruzas un río y empieza a preguntarse quiénes son estos cuates que durante 2 años han abandonado familias, granjeros en su enorme mayoría, que tuvieron que dejar a su hijo mayor a cargo de la granja para presentarse voluntarios. Y una playa de personajes súper interesantes, porque forman lo mejor de lo que constituye el corazón de la Revolución de Independencia norteamericana, que es la conjunción de los perseguidos de todo el planeta. Judíos, presbiterianos perseguidos por la Inglaterra oficial y oficiosa, católicos de minoría que huyen de Francia, hugonotes, todas las persecuciones religiosas, pero también las persecuciones políticas. El impresor holandés que tiene que huir a América porque si no el destino es la cárcel, por estar reimprimiendo a Lutero. Y entonces va reconstruyendo este mundo de personajes que incluye a algunos caballeros virginianos del sur, ¿sí? Esclavistas con plantaciones de esclavos, ¿sí? Y que incluye al proletariado de los pescadores de Nueva Inglaterra, que son como un as de una fidelidad interna enorme, que son capaces de bogar una lancha de 20 metros durante 10 horas a ritmo, y que cuando combaten con las picas, que son las lanzas con gancho, que los usan para atraerse hacia tierra
o para asetear un bacalao que se descuidó. Y empieza a reconstruir este mundo y el quiénes son y por qué están ahí. Y al mismo tiempo reconstruye la visión de los hesianos y reconstruye el combate milagroso que permite que la revolución norteamericana haya triunfado en esos momentos y no se haya aplazado 15 o 20 años. Porque de ahí la llegada de la primavera y los nuevos reclutamientos masivos, más la intervención de los franceses del lado del gobierno independentista norteamericano, alteran el mecanismo de la guerra. Y entonces pasas estas novelas fascinantes donde de repente dices, ¿por qué sabe tanto? ¿Cómo ha estado estudiando a este nivel de minucia los mecanismos de un cañón? ¿A qué distancia tienes tiro? ¿Por qué usas metralla? ¿Qué es la metralla? ¿No? O los parajes geográficos, ¿no? El desastre que significa para un ejército rebelde entrar a un bosque donde no hay vallas, y no hay moras, y no hay fresas, ¿no? Y nomás hay acero, que como alimento para un ejército rebelde no funciona, ¿sí? Y Faust genera esta serie de novelas, no menos de 6 o 7. El hombre que se despertaba contento, sobre Washington, El cruce, Una mañana de abril, fascinante porque es el primer choque de la Revolución de Independencia, y se empieza a mover en el placer de la historia. Tan es así que en la década de los 30 produce algunos libros memorables con un contenido político mayor y más duro. Empieza a ser suya las causas de los derechos civiles. Lola Gregg, la historia de una maestra aislada y retirada de su cargo por enseñar darwinismo. Ocurrió en Clarkton, la represión contra una huelga, y se van generando estos libros que lo califican desde el punto de vista de la opinión pública conservadora norteamericana. Faust es judío y se reconoce como tal, pero es ateo, como una buena parte de los pensadores críticos del mundo judío. Y en esta vorágine empieza a ser extremadamente popular, al grado que el Partido Comunista Norteamericano lo usa y lo lanza como candidato presidencial en una campaña presidencial en la que tiene los votos suyos, de su mamá y de 400,000 fieles defensores de derechos humanos. En medio escribe cosas extrañas, La madre de Agripa, historias sobre la Inquisición española, novelas sobre la Inquisición española. Y sus libros empiezan a adquirir una notable popularidad. Son traducidos prácticamente en todo el mundo. En español, una editorial argentina publica 30 de las novelas de Howard Fast. En España, después de la guerra, está prohibido, claro, no circula. En México circulan solo los libros de estas ediciones argentinas que llegan milagrosamente gracias a las librerías Zaplana y que suelen estar en la parte de hasta arriba de los enormes libreros de Zaplana. Si ustedes conocieron la Zaplana en San Juan de Letrán, que no lo creo porque el promedio de edad aquí no da para eso, pero Andrés sí la conoció, los Fast estaban hasta arriba y solo había una escalera en toda la librería que llegara hasta arriba, y cuando digo hasta arriba digo allá, y entonces ahí los dejábamos los fastianos, no los movíamos para que no se dieran cuenta de que ahí estaban y otros llegaran antes que uno. Yo en aquella época tenía una beca de la Secretaría de Educación Pública por ser alumno con promedio 9.9 de 100 varos al mes, misma que todos los meses entregaba el cheque a mi padre para aportación a la economía familiar, y mi padre decía, no, te lo ganaste tú, es para lo que quieras. Y yo decía, ¿estás seguro? Y decía, sí. Y entonces yo agarraba mi cheque, que me lo cambiaba en la librería Zaplana ya directamente, y me trepaba por el escalerón para ir encontrando otro Fast, hasta que llegué a Espartaco. Espartaco es el libro de Howard Fast. Y además es un tour de fuerza apasionante, brillante. Está escrito sobre la base de reconstruir la rebelión de los esclavos, de la que
todos tenemos la vaguísima noticia de que en la Roma imperial hubo una rebelión de esclavos que lideró un esclavo tracio llamado Espartaco. Bueno, cuando muchos años después, Paloma y yo decidimos estudiar en la Escuela Nacional de Historia y Antropología, decidimos hacer un trabajo juntos sobre Espartaco y nos fuimos a ver las fuentes originales y descubrimos que las fuentes originales no existen. Son 3 líneas en una historia escrita un siglo después, 8 líneas. ¿Y qué existía? 3 novelas maravillosas: Espartaco, Los gladiadores de Koestler y El Espartaco de Giovagnoli. ¿Y de dónde las sacaron? Bueno, es puro trabajo de reconstrucción. Toman la anécdota, tienen una vaga guía de por dónde fue el ejército de los esclavos rebeldes, que empezó en Capua, llega a retar a las legiones romanas, derrota a 2 legiones romanas, hasta que al intento de huir los traicionan en barcos que los llevaran hacia Dalmacia, hacia el oriente europeo, y son asesinados y crucificados en la Vía Apia. Con eso y una reconstrucción memorable de época, traza personajes secundarios como la compañera de Espartaco, sus amigos de lucha y combate, los aristócratas que lo combaten, la persecución del macartismo. Howard Fast es puesto en las listas negras, condenado a la cárcel por delitos de opinión, por negarse a revelar qué comunistas conocía y dar sus nombres, y sus libros son prohibidos en las bibliotecas de los Estados Unidos, de tal manera que son sacados de los catálogos y extirpados de las bibliotecas. Fast inicia una empresa de autoedición en el garaje de su casa, vendiendo libros COD, que como sabrán no tiene mucho éxito, como todas las empresas editoriales minúsculas, hormigas, no acaba de dar para comer. Publica algunos libros en este contexto y cambia de nombre, y con un seudónimo escribe una colección de novelas policíacas fascinante que tienen nombre de mujer. Se llaman Julie, Susan, y están bien, son buenas novelas. No tienen en ninguna de ellas la profundidad del resto de la obra de Howard Fast, pero gracias a esto logra sobrevivir publicando esta serie de novelas con seudónimo femenino. Bajo la represión que se está viviendo, se viene a México y vive unos meses en Cuernavaca, donde escribe uno de los cuentos más bonitos que yo he leído, que se llama Cristo en Cuernavaca, que es un cuento que se cuenta en 30 segundos o en 10. Howard Fast va caminando por las calles de Cuernavaca y ve a un indígena arriero cargado de leña y dice: es Jesucristo, y punto. Ese es el cuento, ¿sí? Y luego regresa a los Estados Unidos. El macartismo empieza a debilitarse, pero se produce la invasión soviética a Hungría, y Howard Fast edita un libro que se llama El Dios Desnudo, con el cual denuncia el autoritarismo del stalinista. Resultado inmediato: tus libros están prohibidos en las bibliotecas de Estados Unidos y de habla inglesa, y el stalinismo le quita el premio Stalin de literatura, que ya se lo había dado, se lo quita por El Dios Desnudo, y le cierran el pago de derechos de autor de toda Europa Oriental. De tal manera que de la noche a la mañana Howard Fast está prohibido en Bulgaria, Rumania, etcétera, etcétera, y Estados Unidos. Empieza a quebrarse el macartismo, y el primer momento de quiebra de la represión contra las comunidades cinematográficas e intelectuales, alguien decide hacer 2 películas de Fast. Una película de vaqueros que se llamó originalmente Cheyenne Autumn, que es la historia de cómo los cheyennes sobreviven durante 2 años la persecución del ejército norteamericano hasta que logran escaparse y llegar a Canadá. Libro maravilloso. Y Espartaco. Kirk Douglas se propone como actor de Espartaco, Kubrick se propone como director de Espartaco, Dalton Trumbo dice: yo haré el guión, otro de los juzgados con el macartismo, pero se pelean con Fast, porque Fast dice que no es fiel, y le quitan su nombre de la película. El Espartaco que hoy podemos ver basado en la novela de Howard Fast, no dice basado en la novela de Howard Fast.
Sigue escribiendo fielmente. Lo conocí hace una docena de años. Escribe una serie muy menor, la serie de la familia Lavender en Estados Unidos, que es una serie de conflictos familiares, tiene poca intensidad, pero de repente, la memoria me traiciona, hace 15 años, escribe consecutivamente 2 novelas y se arma el escándalo. Una de ellas es La confesión de Joe Cohen, que cuenta la historia de un cura. Perdonen si mi memoria a veces falla, luego improvisar es un arte para gente inteligente y yo soy medio inteligente, o sea que... Y es la historia de un cura involucrado en el terrorismo de Estado norteamericano y la dictadura de El Salvador. Entonces cuenta la historia de cómo este cura es testigo de que prisioneros de la guerrilla salvadoreña son arrojados por las ventanas de los helicópteros y denuncia esta historia. Y entonces el libro tiene un éxito muy parcial, pero le seguirá un año después un libro que se llama The Pledge. No sé cómo traducir The Pledge. The Pledge. ¿El qué? El juramento, Promesa. La promesa, ponte. Y The Pledge es un libro dinamitero. The Pledge cuenta la historia que en parte está sustentada en el propio Howard Fast, porque durante la Segunda Guerra Mundial él es periodista de guerra en el frente oriental, no, en el frente asiático, y colabora con las revistas oficiales del ejército norteamericano en la guerra, como periodista voluntario, que ya no tiene edad para ser combatiente, pero sí para participar como periodista. Y entre sus destinos está en India y en Birmania, y cuenta una historia terrible, terrible, que es la historia de cómo los británicos, ante la aproximación del ejército japonés por Birmania, deciden provocar con acaparamiento de arroz una hambruna en Birmania para que los japoneses no se puedan mover en un territorio económicamente fértil. Y entonces provocan una hambruna que causa 1 millón de muertos. Este libro, publicado en los 80s, probablemente, pues es un escándalo. Es la primera vez que alguien dice, no, los crímenes no solo son los que se juzgaron en Nuremberg, hay estos crímenes de guerra atribuibles al Imperio Británico. Y entonces se arma, pero fuerte. El New York Times titula Fast se volvió loco, o Fast volvió a ser tan rojo que se volvió loco. Y se crea un vacío en torno a la figura de Howard Fast, que ya nunca se romperá. Ningún editorial grande siguió publicando o republicando en Estados Unidos sus novelas, que él seguía produciendo con una cierta regularidad. Habíamos quedado en ir juntos a la Semana Negra. Yo me comprometía a bajar en Connecticut en avión y llevármelo y ir juntos hasta Gijón a un encuentro con sus millares de lectores españoles. Y cuando estábamos en eso, su esposa me dijo, ya párale, pinche Paco, tienes que llevarlo con tanques de oxígeno, está ya muy mal. Y entonces en mayo, que era cuando habíamos quedado, dije, bueno, pues no te llevo a Gijón, pero te voy a ver. Y dijo, sí, te espero en la estación del tren del pueblo donde vivía en Connecticut. Y ese año ya había muerto. No sé si ustedes lo saben, pero yo lo sé con certeza. Los viejos rockeros, los buenos escritores y los rojos perseverantes somos eternos. No hay manera de que nos maten. Somos como las cucarachas. Nos avientan la nuclear y salimos caminando a ver los efectos generales. Y este es el caso. Mientras te sigamos leyendo, sigues viviendo. Y esto es lo que les da a los escritores brillantes, a los que causan ámpula, herida, genio, iluminación, luz de repente, en horas de entretenimiento fascinante. Es lo que les da a los escritores lo único que conozco que se parece a la inmortalidad. Muchas gracias.